Bienvenidos a nuestro segundo estudio para grupos pequeños de esta serie que hemos titulado Rompamos Juntos las Cadenas. En este estudio veremos cómo romper juntos la cadena del conflicto, las cadenas de la enemistad. ¿Han oído de algún conflicto en estos días? ¿Conocen a alguien que haya enfrentado algún problema, algún pleito, alguna riña? ¿Han visto en las noticias que alguien esté en pugna contra otra parte, que un grupo de personas esté peleando con otras? Seguramente sí, y es una tristeza. Pero los conflictos están por todas partes. Podría asegurar que en cualquier lugar en el que tú pudieras pensar, hay algún conflicto. El esposo pelea con su esposa, los hijos discuten y riñen entre sí, familias con los vecinos pelean, partidos, bandas, jóvenes, aún entre denominaciones hay conflictos, hay enemistad a veces entre una iglesia y otra, e incluso a veces hay problemas entre los mismos hermanos en la fe. Como dijo Martín Lutero, donde quiera que Dios abra una iglesia, el diablo pone una capilla justo en la casa de al lado. En Santiago capítulo 3, versículos 17 y 18, la palabra de Dios dice: En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios, no hacen lo malo, sino que buscan la paz. Son obedientes y amables con los demás. Se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará con paz y justicia. Hay algunas cosas que debemos entender antes de saber cómo romper la cadena del conflicto. La primera cosa es que no todo conflicto es algo malo o algo del diablo. Proverbios 27:17 dice de la siguiente forma: El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Cuando tengas algún conflicto con tu hermano, generalmente hablar con él solucionará muy pronto el problema. Jesús mostró el camino que debemos seguir. Para algunos tal vez no es un camino muy cómodo, pero es el camino más efectivo que Él nos mostró para arreglar los conflictos. La palabra de Dios dice así: Si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Si no te hace caso, llama a 1 o 2 seguidores míos para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a 2 o más testigos. Y si aquel no les hace caso, infórmalo a la iglesia. Y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios. Mateo 18, 15 al 17. Otro principio que es importante conocer sobre los conflictos es que tan pronto como sea posible, busques la solución de cualquier conflicto. Mira lo que Jesús dijo respecto a tener problemas con alguien más. Por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar. Ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Si alguien te acusa de haberle hecho algo malo, arregla el problema con esa persona antes de que te entregue al juez. Si no, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel. Mateo 5, 23 al 25. Tal vez puedas diferir radicalmente de alguien más. Tal vez puedas diferir de tu papá, o de tu esposo, o de tus hijos, o de tus hermanos en la fe. Y tú tal vez puedas pensar que el asunto es distinto, pero al final de cuentas, esas personas siguen teniendo una relación personal contigo. Tu padre sigue siendo tu padre, tu esposo sigue siendo tu esposo, tus hijos siguen siendo tus hijos, tus hermanos seguirán siendo tus hermanos. Algunas ocasiones, cuando parezca que el conflicto no tiene una solución, creo que la mejor solución será concluir así: pues no estoy de acuerdo contigo, pero te respeto y te valoro como mi hermano en Cristo. ¿Y sabes qué? No está mal llegar a esa conclusión, pues estás poniendo énfasis en lo más importante, en la relación personal. Entonces veamos cómo ayudar a las personas a reconciliarse. Veamos en primer lugar, oren para que Jesús traiga su paz a aquellos en conflicto. Jesús dijo
les doy la paz, pero no una paz como la que se desea en el mundo. Lo que les doy es mi propia paz. Solo Jesús nos enseña cómo terminar con el conflicto. La palabra de Dios dice que Él mismo nos reconcilió con el Padre. Así que Jesucristo constituye un modelo de cómo ayudar a otros para encontrar la paz. Además, Jesucristo trajo paz a nuestro corazón y Él dice que es el único que puede traer paz al alma. La palabra de Dios en Romanos 5:10 dice: porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte en su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con Él. Las personas en conflicto necesitan conocer a Jesús para tener esa fuerza de adentro, ese poder espiritual para perdonar a su ofensor. En segundo lugar, aprendan a ver con compasión a las minorías y a los débiles. Muchas veces los conflictos los enfrentan las personas que forman minoría, personas que tienen alguna discapacidad o que socialmente se les etiqueta como débiles. Tal vez tú no tengas ningún conflicto con nadie. Tal vez en realidad no has tenido un conflicto en los últimos días, en las últimas semanas o meses. Pero la palabra de Dios te invita a compadecerte de aquellos que sufren. Y debemos pedirle a Dios que nos ayude a ver con compasión a aquellas personas que son tratadas injustamente. Nosotros que estamos en una condición distinta a ellos, nosotros que no somos marginados o rechazados, podríamos abogar a favor de ellos. La palabra de Dios dice que no podemos nosotros alegar que no sabíamos de ese problema. Mira lo que dice Proverbios 24. Haz cuanto puedas por salvar a los que van camino a la muerte, porque Dios todo lo sabe y no podrás alegar ignorancia. Si no lo haces, recibirás tu merecido. Proverbios 24, 11 al 12. El tercer consejo que tengo para ustedes ahora en este grupo pequeño es: pidan sabiduría a Dios para facilitar la reconciliación. El pasaje que estamos considerando hoy, el pasaje básico que está en Santiago capítulo 3, dice que aquellos que buscan la paz tienen la sabiduría que viene de Dios. El pasaje dice que tú necesitas la ayuda de Dios para poder ayudar efectivamente a las personas a reconciliarse. Quiero compartir con ustedes algunos consejos que les resultarán útiles cuando ayuden a otros a reconciliarse. Ayuden a las partes involucradas en el conflicto a dialogar. Segundo consejo: faciliten la retroalimentación positiva. Esto se logra cuando permitimos a alguien que exponga las causas del conflicto de manera positiva, es decir, sin acusar, sin ofender al contrario, y después de que ha expuesto su causa, pedirle a la otra persona que diga en sus propias palabras lo que está escuchando, qué es lo que ha entendido sobre el problema. De esta forma ayudamos a que ambas partes entiendan bien lo que están exponiendo. El tercer consejo: busquen los puntos de acuerdo. Ayuden a entender las intenciones positivas del otro. De esta forma pueden encontrar puntos comunes de acuerdo. El cuarto consejo: ayuden a admitir los errores y expresar el deseo de ser perdonado. Es importante que no omitan el decir: reconozco que me equivoqué, te pido perdón. Y la quinta recomendación: expliquen que el perdón es una decisión, pero la restauración de la relación es un proceso. Cuando tú perdonas, estás diciendo: he decidido que nunca voy a tomar venganza acerca del asunto. Nunca voy a estar recordándotelo y recordándotelo hasta que no puedas más. Quiero proponerles que terminen el estudio de hoy orando. Pídanle a Dios que les haga sabios y que les ayude a reconciliar a otros. Que nuestro país sea bendecido por medio de sus vidas, por medio de este grupo pequeño. Que Dios los bendiga.